Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor la oportunidad este lunes hermoso para el servicio de varones que nos da de compartir la palabra. Estamos muy contentos y agradezco mucho al departamento de los varones por la invitación y poder compartir un ratito, unos momentos de la palabra del Señor. Y el tema que pues ha nacido en mi corazón de pedir al Señor que me dé pues de su palabra, que es lo que Él desea que esta noche platiquemos, que conversemos un momentito. Y pues ha nacido en mí hablar acerca de un pequeño problema que después que lo consideramos un pequeño problema se vuelve un problema enorme. Es algo que comúnmente el mundo y las familias cristianas, porque lo he oído, lo he comentado, lo he comprobado, tienen a cabo como costumbre hacer esta práctica que es desafortunadamente la mentira. Es un problema tan real, hermanos, y tan peligroso que en muchas ocasiones ya no se considera prácticamente como un pecado. Dicen, es una mentirita blanca. Las mentiritas blancas, hermanos, no existen. Y también las verdades a medias, a final de cuentas, no son ni verdad, ni es nada medio, sino que es completamente una mentira. Y quiero abordar la palabra del día de hoy. Vamos a basarnos en el texto de la Biblia, en Juan, capítulo 8, versículo 44. Les voy a pedir que, hermanos, que estén pendientes a la mano con su Biblia, tanto física o como digital, como más se les facilite, para ir siguiendo las diferentes historias que nos marca la Biblia. Pues va a ser una prédica ilustrativa de cómo nos marca la Biblia que las mentiras y sus consecuencias en el ser humano. Y vamos a leer la palabra, hermanos, para comenzar en esta noche. Dice Juan capítulo 8 versículo 44, refiriéndose a todos los que estaban alrededor de Jesús, que lo tentaban, les expresaban cosas acerca de la ley que ni siquiera los fariseos ni escribas podían realizar y le exigían a los demás que hagan. Jesús les contestó a ellos molesto acerca de las obras que ellos hacían, y una de ellas era la mentira. Le dijo, vosotros sois, dice la palabra Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacéis, porque lo tenían ellos como costumbre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, dice la palabra, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el líder de todo lo que es la mentira que existe en este mundo. Vamos a orar, hermanos, para iniciar. Padre Santo, este lunes hermoso, esta noche, te estamos dando gracias por la oportunidad de compartir tu santísima palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú limpies nuestras vidas como la de mis hermanos, Señor, que nos están escuchando. Que nos preparemos para lo que tú tienes para nosotros, de este pecado, Señor, aparentemente insignificante, pero ahí está, Señor, miscuido en nuestras vidas, de cada uno de nosotros, perjudicándonos y alejándonos de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo hable, Señor, y que nos muestre, Señor, el camino y lo que debemos hacer. Que, Señor, tu palabra nos da respuesta a todas nuestras dudas y nos muestra cuál es el camino, Señor, seguro, es el camino verdadero que debemos seguir para que nosotros seamos de bendición y nuestras vidas sean también llenas de bendición, Señor. Toma esta prédica, toca los corazones de mis hermanos, Señor, y mis labios, Señor, están en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pido, oh Espíritu Santo, háblanos hoy. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, pues ya vimos que en este versículo tan importante que nos marca Juan, se estaba refiriendo acerca de los que practican la mentira, ¿a quienes pertenecen? Muy bien, pertenecen al diablo. Esta palabra de mentiras, hermanos, tiene una raíz que viene de la palabra pseudo, que quiere decir falsedad, que quiere decir mentira. Y esta palabra siempre busca una liga con otra palabra muy similar, que es dolos, que es el engaño. Uno, cuando hace una mentira, tiene un propósito del cual engañar. Cuando uno hace pseudo, tiene el propósito de hacer dolos, de engañar. Y podemos ver uno de los principales
desencadenamientos de este pecado de la mentira lo podemos hallar en Génesis capítulo 3 en adelante, principalmente en los versículos, capítulo 3, versículos 2 en adelante, donde el diablo se acerca a Eva para mentirle y tentarle acerca de lo que Dios le había advertido, de que pueden comer de todo el árbol del huerto del Edén, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer. Y la serpiente, viendo que la obra perfecta del Señor, que nos encontramos los seres humanos en estado de inocencia, metió mano para hacernos caer de la gracia del Señor por medio del pecado, de la desobediencia y la mentira. Dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis ni de él, ni le tocaréis para que no muráis, le contesta la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí podemos ver que el diablo le miente a la mujer, que posteriormente come el fruto y le da de comer a Adán el fruto, haciendo que el hombre caiga en desgracia, caiga en pecado, rompiendo esa relación perfecta que tenía con el Creador. Eva es envuelta en la mentira y siendo engañada, desobedece al Señor por medio de una mentira. Y es una mentira tan difícil, tan poderosa, hermanos, que hasta el día de hoy la humanidad sigue trayendo las consecuencias de esa primera mentira que se hizo en el Edén, ¿verdad? La humanidad sigue haciendo uso del pecado de la mentira, y todo este pecado que desencadenó por medio de un pecado que es la mentira, pues nos trajo la fornicación, el adulterio y todo lo malo que la humanidad arrastra hasta el día de hoy por el rompimiento de la relación del hombre con nuestro Padre Celestial, con Dios. Dice, ¿qué trajo como consecuencias este pecado? ¿Qué trajo como consecuencia? En primer lugar, un rompimiento con Dios. Segundo, la muerte espiritual del hombre, porque ya no hay una relación cercana con Dios. Dios tiene que alejarse del ser humano, aunque Dios busca al hombre para proveer el medio de la reconciliación, pero el Dios se tiene que apartar de su creación, porque pues Dios no puede habitar donde hay pecado. No puede habitar donde hay pecado. Y otra consecuencia es que el hombre cae en una muerte física, ya que fuimos creados para ser eternos. Al cometer el hombre pecado, esa muerte física, el hombre ya muere, ya no puede vivir eternamente, sino que muere físicamente también. Una muerte espiritual, una muerte física y el rompimiento de la relación con Dios. Podemos ver que en esta ocasión, en este primer evento, el hombre comete un gravísimo error y rompe toda relación con su Creador, ¿verdad? Otro ejemplo acerca de la mentira del pecado que podemos ver en la Biblia con sus consecuencias es acerca del pecado de Abraham, ¿verdad? El patriarca de los judíos, acerca de cuando le miente al rey de Gerar, Abimelech. Cuando el rey le pregunta, tienen las costumbres por allá, cuando veían a una persona que tenía algún pariente que a ellos les gustaban, tenían la costumbre de tomarla como mujer. Y cuando le pregunta a Abraham cuál es su parentesco con Sara, que era esposa de Abraham, Abraham le miente diciéndole, es mi hermana. Y aunque podemos ver que no es completamente una mentira, porque Sara era media hermana, era su media hermana, pero también no le comentó al rey que Sara era su mujer, era su esposa, ¿bien? Haciendo de que el rey cometiera un gran error, un gran pecado, al llevarse a Sara para tomarla como mujer. Pero en esta ocasión vemos que las consecuencias que Dios le habla a Abimelech, que le dijo, ten cuidado con lo que haces, porque esa mujer que te has llevado, ¿verdad?, a tu casa es esposa de Abraham, y si tú la tocas, de cierto vas a morir. Le habla Jehová a Abimelech, y Abimelech le dice, Señor, yo aún no le he tocado, yo soy inocente, yo no sabía acerca de esto, Abraham me mintió, vas a castigarme a mí que soy inocente. Y le dijo Dios, ¿verdad?, he procurado hablarte y decirte y advertirte de que Sara es una mujer que le pertenece a otro hombre, para que no caigas en desgracia. Le dijo, te he guardado este pecado, por eso estoy hablando, no la toques, porque si la tocas, no solamente tú vas a morir, sino toda tu descendencia. Aquí podemos ver
otra consecuencia de la mentira que se pone en práctica. Cuando el hombre la pone en práctica trae consecuencias en nuestras vidas. También voy a tomar como ejemplo otro caso que es muy conocido ya en el Nuevo Testamento. Hay muchos casos de mentiras, pero quise enfocarme en estos que son los más sobresalientes. Es acerca de Pedro cuando niega a Jesús. Jesús le advirtió a Pedro que antes de que el gallo cantara, él iba a negar 3 veces. Podemos ver que Jesús le advierte al Pedro. Pedro, sabiendo de que iba a negar al Señor, aún así no se le preparó, se olvidó o lo dio por hecho de que no lo iba a hacer. Y cuando le preguntan a Pedro, ¿verdad? Tú andabas con él, con ese nazareno, yo te veía allá. Dijo Pedro, no es cierto, yo no soy de ellos. Y le vuelve a decir otra mujer, le dice, tú andas con ellos, mira, hasta la forma de hablar tienes con ellos. Dice la palabra de Dios que Pedro, con tal de salvarse por el miedo que tenía, no solamente lo niega nuevamente mintiendo, sino que se pone a blasfemar, se pone a insultar, a maldecir, para que las personas que están a su alrededor crean que era como ellos, sucios, para que le crean sus palabras de que él no era un discípulo de Jesús, ¿verdad? Y sabemos la historia que Pedro, al negarlo 3 veces, que él mismo de mentir, al mentir 3 veces, el gallo canta por segunda ocasión, trayendo como consecuencia, ¿verdad?, que Pedro caiga en una depresión y en una amargura. Dice la Biblia que Pedro, al fallarle a su maestro, llora amargamente. Afortunadamente Pedro, ¿verdad?, posteriormente se acerca, no se queda con ese pecado, sino que le pide perdón a su Señor Jesús, a nuestro Señor. Posteriormente Pedro afortunadamente es restaurado, ¿verdad? Pero podemos ver nuevamente aquí en la vida de un apóstol, de uno de los principales apóstoles que andaban con Jesús, como él también hizo uso de la mentira. Otra consecuencia, otro acto de la mentira que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Este es tremendo porque trae como consecuencia el acto inmediato, ¿verdad?, el castigo inmediato de la mentira. Esta encuentra en Hechos, capítulo 5, versículo 3, acerca de Ananías y Zafira. Podemos ver que en ese momento la iglesia estaba surgiendo poderosa con el derramamiento del día de Pentecostés del Espíritu Santo. A todas estas personas, todos tenían una unidad muy especial que proporcionaba el Espíritu Santo. Ananías y Zafira no eran la excepción. Ellos eran parte de ese equipo, parte de esos nuevos nacidos con el poder salvador de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás nuevamente, ¿verdad?, trata de destruir siempre la unidad que el Señor trae a nuestras vidas y mete el pecado de la mentira en la vida de Ananías y su mujer Zafira. Y ellos, ¿qué pasa? Nos cuentan esta historia, ¿verdad? Y ellos venden una heredad, porque en ese momento de auge de la unión, las personas que tenían sus propiedades las vendían y se las daban para que sea repartido entre los necesitados, porque dice la palabra que era tan hermosa la unidad, tan hermoso el llamamiento del Espíritu Santo, que todo lo tenían en común, como si fuera las cosas que tenían nuestros hermanos, era de todos. No había nadie en que le hacía falta nada, todos se ayudaban con el gozo del corazón que solo Jesús y el Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial pueden dar, y se repartían. Había una felicidad y un gozo que se estaba dando en ese momento, pero Ananías y Zafira decidieron vender esta heredad y quedarse con un poco o con mucho. Dice la Biblia que con parte de la heredad, no sabemos qué proporción, pero al llevárselo a los discípulos de Jesús y ofrecer esta heredad, le preguntan, ¿verdad?, Ananías, ¿por cuánto has vendido esta heredad? Dice, por tanto. Y el Espíritu Santo le habla y le dice, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí sucede algo muy, muy extraño, porque pues Ananías y Zafira podían haber vendido esta heredad y quedársela. Nadie les exigía que la vendan y la donen. Eso lo hacían las personas que les nacían del corazón. Ellos el evento que estábamos haciendo venía a romper esta armonía que había en ese momento con este acto de mentir al Espíritu Santo. Solo que en este momento la mentira, que es pseudos,
no tuvo un efecto de dolos, que es el engaño, porque al Espíritu Santo le mintieron, pero no lo pudieron engañar porque Él sabe todas las cosas, Él conocía su corazón. ¿Qué pasó en ese acto? Ananías, que se encontraba en ese momento dando el informe y dando el dinero, cae inmediatamente fulminado y muerto por la mentira. Él cayó, dice la palabra, dice la palabra en el capítulo 5, versículo 4 de Hechos, dice, reteniendo la heredad, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Qué pasa posteriormente? Dice la palabra que habían pasado como 3 horas cuando entra ahora Zafira, ¿verdad? Estaban sacando el cuerpo de su esposo todavía calientito, ni se había enfriado. Y le preguntan a Ananías, ¿verdad? ¿Vendiste tanto la heredad? Y ella dice, sí, en tanto. Dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu de Dios? Dice, en la puerta han sacado a tu marido hasta que entraste, igualmente de esta misma manera vas a salir tú. Y también ella cae a los pies de ellos y muere, expire, ¿verdad? En esta ocasión la consecuencia fue inmediata. No sabemos por qué, pero podemos deducir de que ellos vinieran a romper una relación hermosa, perfecta que se lleva a cabo entre los discípulos, entre el pueblo nuevo que acababa de aceptar al Señor como su Salvador, y el Señor pues tuvo que actuar de esta manera. Ahora quiero poner como ejemplo el lado inverso, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que la mentira es una práctica que se lleva a cabo desde el principio de la creación hasta hoy en día, hermanos. Es un pecado, hermano, muy sutil, que a veces en la casa, día a día, podemos escuchar, podemos vivir con ello. Por ejemplo, en mi familia, lo he platicado con mis hijos. Les he dicho, hijos, no hay necesidad que mientan, no lleven a cabo esta práctica de mentir porque es muy fea y se toma como costumbre. Dice la palabra que la lengua, hay que ver la lengua, dominarla. Dice que controla la lengua prácticamente y está del otro lado, dice la palabra de Dios. Es un miembro tan chiquito. Dice que hincha la creación, la contamina y también es hinchada por el infierno, dice la palabra. Yo he platicado con ellos, digan, no mientan, hijo, no se agarren esta costumbre. A veces por cosas tan insignificantes uno miente. Es tan feo que podemos recordar hace unos años, 20, 30 años, cuando uno empeñaba la palabra. Decía, te doy mi palabra que mañana te llevo tal dinero, o te doy mi palabra que mañana te construyo tal cosa. La palabra se respetaba, hermanos, y podemos ver cómo podíamos confiar en la persona que nos decía esto. Hoy en día hay tan ligereza de la palabra, es tan común que las personas mientan, que ya no nos creemos unos a otros. Es difícil encontrar a alguien que pueda decir, mira, esa persona cuando te diga, te doy mi palabra, la cumple. Porque nosotros que somos cristianos debemos hacer de esta manera. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que Él hace. Debemos esforzarnos por ser como nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, versículo 9, nos dice esto acerca de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 59, versículo 53, pero Isaías 53, versículo 9, dice de esta manera. Ahorita se los voy a leer, me permite un momentito. 53, dice capítulo 9. Dice, estaba hablando acerca, ¿verdad? Era algo profético acerca de nuestro Señor Jesucristo, era mesiánica esta profecía. Dice, y se dispuso con los impíos sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que toda la obra que Él hizo desde que nació, Él nos demostró que si nos proponemos en nuestro corazón, podemos hacer su voluntad y no mentir. El Señor Jesucristo es un perfecto ejemplo de que no mintió
ni hubo engaño nunca en su boca, hermano. Nosotros como embajadores del Señor Jesucristo debemos imitar, somos sus representantes de Cristo aquí en la tierra. Debemos esforzarnos proponiéndonos nosotros mismos en nuestro corazón no mentir y hablando con nuestras familias también, que ellos se esfuercen por no llevar a cabo esta práctica, hermanos. Otro ejemplo acerca de la verdad del Señor Jesucristo se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. Pueden buscarlo en sus Biblias, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nunca nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a anotar la palabra, nos vuelve a decir la palabra, vuelve a comentar, mintió a los hombres, ¿verdad? Nunca hay engaño en su boca y podemos confiar de que todo lo que Él nos dice acerca de la vida eterna, acerca de lo que Dios nos tiene preparado allá en el cielo de Nueva Jerusalén es verdad. Podemos estar confiados de que la palabra del Señor es garantía de que es una realidad. También quiero que busquen, hermanos, para ya preparar para concluir, en Tito, en el libro de Tito, capítulo 1, o lo pueden ir anotando para posteriormente buscarlo, ¿verdad? O si tienen la oportunidad de buscarlo rápidamente. Tito 1, capítulo 1 al 2, dice así, mire, acerca de la característica de nuestro Señor, la característica de nuestro Dios. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí, hermanos, en esta palabra dice Dios que no miente, usa una palabra muy especial que es apseudo, hermanos, apseudos, que es libre de falsedad. Eso quiere decir apseudos, libre de falsedad, que no puede mentir. Es una característica de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, así como del Espíritu Santo, ¿verdad? No pueden mentir. La palabra así lo marca, dice apseudo, que no miente. Entonces, podemos estar seguros que al seguir al Señor y hacer su voluntad y cuidar todos sus preceptos, ¿verdad?, tenemos camino libre hacia la patria, a la patria celestial, hermanos. Para concluir, hermanos, ¿verdad?, podemos ver cuál es la consecuencia final acerca de los que tienen la costumbre, ¿verdad?, o la práctica de mentir, de cometer este pecado. Podemos hallarlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 21, versículo del 12 al 15. Vamos a ver, Apocalipsis. Apocalipsis 21, a ver, del 12 al 15, a ver si no estoy mal, dice, perdón, es Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, perdón, hermanos, dice: pero los cobardes e incrédulos, es la consecuencia de los que practican este pecado de la mentira, dice, los abominables y los homicidas, la comparación que hace con todos ellos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí podemos ver la consecuencia de la mentira, hermanos. Quitemos esa idea de que una mentirilla, que es una mentirita, que es una mentirita blanca, que es una media verdad. No existe tal, hermanos. La mentira es mentira y es un pecado grave. Y si en el momento que nosotros estamos diciendo lo que nosotros podemos considerar como una mentirita, el Señor Jesucristo viene por su pueblo, nos vamos a quedar, hermanos. Porque podemos comprobar por ese Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que el resultado de los mentirosos es el fuego
y azufre que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es el destino final de aquellos. Pero también tenemos una esperanza en el Señor Jesucristo que nos cuenta en Juan capítulo 14, versículo 4, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie tiene acceso al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad, hermanos. Esforcémonos por hacer la voluntad del Señor. Esforcémonos por no mentir y seguir la verdad en el Señor Jesucristo, que trae como recompensa la verdad, estar en el cielo, estar en la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, como Él lo ha prometido. Y como hemos escuchado el día de hoy, Él no miente. Es su naturaleza de nuestro Señor no mentir. Y la naturaleza de Satanás es que es padre de mentira. Cuando mentimos, pertenecemos al diablo, hermanos. Y si hablamos verdad, pertenecemos al Señor. ¿A quién le perteneces tú? ¿Voluntad de quién estás haciendo? ¿De nuestro Señor Jesucristo o del padre de mentira que es Satanás? Así como el Señor Jesús le dijo a los escribas, el deseo de vuestro padre hacen que es mentir, que es Satanás, que es homicida, que es padre de mentira. Hermanos, entonces yo les exhorto, yo les aconsejo por medio de la palabra que hemos expuesto de hoy, que nos esforcemos por ser mejores cada día y por seguir a Jesucristo, por el cual Él es la verdad, que es lo que vale la pena, es vivir el día de hoy y hablar su palabra a todos los que tengamos la oportunidad, hermanos. No mintamos, hermanos, esforcémonos. Nuevamente les pido que hablemos con las personas que amamos, hablemos con los que están a nuestro alrededor, que dejemos esta práctica muy fea, que es la mentira. Oremos, hermanos, que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Padre Santo, esta noche te damos dando gracias por tu palabra expuesta, en la cual tú has hablado a tu pueblo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos que nos escucharon, Señor, los que van a ver la grabación después, Señor, a que seamos mejores, Señor. Tú deseas que nos seamos personas perfectas, hombres maduros, preparados, Señor, para hablar tu palabra, preparados para hablarle a otros, para dar consejo, para hacer, Señor, llevar tu palabra al mundo acerca de ti, Señor, que tú eres la verdad de este mundo, Señor. Tú todo lo que expusiste, todo lo que hiciste en tu ministerio, Señor, y que está en la palabra, en la Biblia, es la verdad, Señor, porque tú lo has dicho, porque tú no mientes, tú no puedes mentir, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Solo lo podemos hacer por medio de tu Espíritu Santo. Nosotros, si nos esforzamos por nuestras propias fuerzas, no lo podemos lograr. Pero si tú nos ayudas, Padre Celestial, si tú nos ayudas, Señor Jesús, Espíritu Santo, lograremos llegar a la meta, que es el cielo, y estar contigo y con todos aquellos, Señor, que cumplieron tu voluntad, que persevera hasta el fin, ese será salvo. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Muchas gracias y bendice a mis hermanos que me están escuchando. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, te lo pido en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermanos, muchas gracias por la invitación, que el Señor les bendiga y pues dejamos el lugar a quien corresponda. Dios les bendiga, hermanos.